Muy buenos días, sean todos bienvenidos a lo que es su panel, el cual está a cargo de unos expertos en lo que son la didáctica experimentales. Y hoy le vamos a dar la participación a nuestra licenciada Dolores Corporán, la cual nos va a hablar un poco de lo que es las ciencias experimentales en la física, la química y la biología, también a la geología. Y yo quiero que ella nos defina cómo esto va aplicado a lo que es el ciclo didáctico. Muy buenos días, Dolores Corporán, como ya había dicho la colega Franny Santana. El ciclo didáctico en las ciencias experimentales constituye una estructura esencial para organizar de manera eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunas asignaturas del área de la ciencia, como son la física, la química, la biología y la geología. Esto va en un enfoque metodológico que impulsa la participación activa del estudiantado, promoviendo la construcción del conocimiento a través de la observación, la experimentación, la investigación científica y el análisis, y nada más y nada menos que con la aplicación de lo que es el método científico. Entonces, Dolores, estos enfoques que tenemos aquí, cómo se fundamentan en lo que es el ciclo didáctico? Bueno, el ciclo didáctico se fundamenta en el enfoque constructivista. En el enfoque constructivista con la metodología de Piaget y de Vygotsky, que ellos plantean que el conocimiento no se transmite, sino que se construye activamente a partir de la experiencia de los estudiantes, o sea, la experiencia previa que traen los estudiantes. Un aprendizaje basado en la indagación, o sea, en la investigación. Este enfoque promueve el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes. También está el enfoque por competencia, que es lo que está basado en nuestro currículum, orientado al desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. ¿Sabes algo, Modelos de Dolores? enseñanza por descubrimiento. Dolores, también yo estaba viendo que hay un enfoque que es el que me llama mucho la atención, que me gustaría que tú compartas con nosotros en el día de hoy, lo que es el modelo de enseñanza por descubrimiento. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? El modelo de enseñanza por descubrimiento, donde el estudiante sacia su curiosidad. El maestro guía al estudiante a él descubrir, ¿verdad?, su propio conocimiento para construir su propio aprendizaje. Se basa aplicando el método científico, como se utiliza en la ciencia. Y en cuanto al énfasis que tiene esto en la química, en la enseñanza de la química, ¿tú nos podías dar lo que es un breve resumen de eso? Bueno, en la química se puede aplicar el modelo. Ya tú sabes que la química es una ciencia experimental de la ciencia de un área de una rama o una disciplina de la ciencia de la naturaleza y es experimental. Y podemos aplicar esto en la química, el ciclo didáctico especialmente, para facilitar la comprensión de los fenómenos complejos que no siempre son observables directamente, como son el de las reacciones químicas, la estructura atómica, las interacciones moleculares, a través de actividades experimentales, simulaciones, debates y resoluciones de problemas. Se logra que el estudiante no solo memorice, sino que pueda resolver los problemas de manera activa en un contexto real. Perfecto. Utilizando, claro está, un lenguaje científico. Excelente, excelente, excelente tu participación. Gracias por hablarnos un poquito de esto. Ahora, señores, en el día de hoy tengo una ingeniera química, me puede corregir si no es así, la ingeniera Winabel Lorenzo, la cual nos va a hablar de lo que es las ciencias experimentales, pero enfocada a lo que es la didáctica de la química. Sí, buenas noches, ingeniera química, sí. Muchas gracias por la invitación. La didáctica de la química ha evolucionado a partir de la didáctica de las ciencias generales, hasta constituirse como una disciplina con
identidad propia. Esta posee un marco teórico, un lenguaje especializado y problemáticas específicas que responden a la naturaleza compleja de la química como ciencia. Aunque esta comparte herramientas metodológicas con otras áreas, se distingue por su enfoque en el pensamiento químico, que implica no solo conocer conceptos, sino también saber aplicarlos para analizar, sintetizar y transformar la materia. Esta especialización permite comprender mejor los desafíos que implica su enseñanza y promover aprendizajes más significativos. Y en cuanto a lo que es un pensamiento químico, como forma de razonamiento, ¿qué tú no tienes que explicar sobre eso? En base a esto tenemos estudios que han realizado autores como Tallanker y Cameson, que han enfatizado que para lograr un aprendizaje efectivo en química es necesario estudiar cómo razonan los estudiantes dentro de este campo específico, ya que el pensamiento químico no se limita a memorizar fórmulas, sino que requiere cambios profundos en la forma en que los estudiantes estructuran sus ideas, interpretan los objetos de estudio y comprenden los conceptos claves. Según Pozo y Gómez, aprender química implica transformaciones en la lógica, el marco teórico y los objetos conceptuales con los que los estudiantes explican los fenómenos. Por eso es fundamental considerar las concepciones previas y las dificultades cognitivas en el momento de enseñar. Tú sabes que yo estaba analizando mucho este contenido y vi estas iniciales, PSK. Entonces yo me preguntaba, y sé que la audiencia también se pregunta, ¿cómo esto va dirigido a lo que es la importancia del conocimiento didáctico? PSK, siglas en inglés, también en español la tenemos conocido como conocimiento didáctico del contenido. Y este representa la capacidad del docente para transformar el saber químico en contenido enseñable, considerando las particularidades cognitivas de sus estudiantes. Es decir, o sea, entendemos que la química, porque por su carácter práctico y experimental, involucra actividades como la indagación, el modelado y la argumentación que requieren estrategias específicas de enseñanza. De ahí la necesidad de una didáctica particular que responda a estas demandas y que no se limite a producir fórmulas, sino que fomente la comprensión profunda y crítica en los estudiantes. ¿Y cómo podemos vincular, Winifred, esto a la vida cotidiana? ¿Qué relevancia puede tener esto en lo que es la vida cotidiana? Es que no debemos visualizar la química únicamente como un medio para transmitir conocimiento científico, sino como una herramienta educativa para comprender y transformar nuestro entorno. Esta ciencia está presente en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la alimentación hasta el medio ambiente, por lo que la enseñanza en la educación básica es relevante. Además, tenemos que aprender como docentes a establecer vínculos entre los contenidos químicos y la realidad circundante que permite al estudiante dar sentido a lo aprendido, desarrollando conciencia crítica y asumiendo una actitud responsable frente a los problemas del mundo actual. Y haciendo un resumen, ¿tú podrías hablarme un poquito de lo que son las metodologías didácticas innovadoras? Algo un poco resumido. Bueno, dentro de esto tenemos el aprendizaje activo, que es uno de los que más me llama la atención. Dame un segundito. El aprendizaje activo. También tenemos el enfoque por competencias, el aprendizaje basado en proyectos. Yo entiendo que para la química, uno de los más interesantes es el basado en proyectos, que este se basa en el aprendizaje experimental de John Dewey y el constructivismo. Este permite a los estudiantes integrar contenido químico en la realización de proyectos con un objetivo concreto y aplicable, como diseñar productos de limpieza, evaluar la calidad del agua en su comunidad o construir celdas electroquímicas. Ya recuerdo yo cuando fui estudiante que una de mis asignaturas tuve un proyecto que era la creación de un sistema de ósmosis interna. Eso fue alrededor de hace 5 años y este es el momento que yo aún puedo recordar lo que aprendí en la creación de ese sistema. Ok, muchas gracias por tu participación. Para nosotros es un gusto tenerte aquí y que tú puedas
proyectar un poco de tus conocimientos. Pero también tenemos otra ingeniera química aquí que nos va a hablar de lo que es la fase de la construcción del conocimiento en la aplicación y la evaluación. Con ustedes, Yonairis Reyes. Buenas, le vamos a hablar sobre la construcción del conocimiento y la aplicación en la evaluación en las ciencias experimentales. Primero vamos a partir, ¿qué es la construcción del conocimiento? Bueno, aquí es donde el estudiante no recibe el conocimiento pasivamente, sino que lo construye a partir de sus ideas previas, interactuando con nuevas experiencias, explicaciones y actividades que ofrece el docente, que es lo que pasa en el área de laboratorio de química, que ya todos hemos pasado por esa parte, algunos como estudiantes y otros como profesores. ¿Cómo construimos el conocimiento en ciencias? Bueno, lo construimos a través de ideas previas, ¿verdad? Aquí es donde el conocimiento o la creencia que los estudiantes ya tienen sobre un tema antes de aprenderlo formalmente. Que eso se ve en los laboratorios, donde el profesor le va enseñando al estudiante algunos conceptos de química que no manejan, y ahí podemos compartir experimentos en el área. También tenemos donde usamos explicaciones claras, donde el docente debe usar un lenguaje accesible y evitar tecnicismo innecesario, hablar cosas que no sean innecesarias o términos, porque no todos manejamos los términos químicos, algunos no tienen dominio de esos conceptos de química. Y adaptar Usted sabe que, ingeniera, que yo estuve también indagando un poquito en lo que era la construcción del conocimiento, y me llamó mucho la atención cuando se mencionaba lo que eran las simulaciones. ¿Cómo nosotros construimos conocimiento en cuanto a lo que son las simulaciones? Bueno, en cuanto a las simulaciones, ahí se utilizan los recursos visuales que lo hemos visto a través en TICs de la enseñanza. Algunos de nuestros compañeros hicieron práctica con simulaciones, con reacciones químicas, con átomos, y cada una de esas herramientas que se utilizan en química, que actualmente eso ha sido una ventaja tanto para el profesor como para los estudiantes, porque ellos pueden visualizar a través de esas simulaciones cómo se comportan los átomos y cualquier reacción, que no es lo mismo en un laboratorio, a veces no están las herramientas necesarias para poder aplicar o enseñar esa parte. Entonces, ¿cómo usted puede aplicar y elaborar esos conocimientos que ya van adquiriendo los estudiantes? Bueno, se puede aplicar a través de experimentos. En los experimentos el alumno puede probar, observar, manipular y aprende con las experiencias directas, porque ya está manipulando. Por ejemplo, los conceptos ya que se le dieron anteriores, con el experimento lo puede ver visual, y ahí puede ver cómo se comporta cualquier reacción. También tenemos aplicar saberes. En aplicar saberes, todo lo que aprendió en la clase lo usa en una situación real o una actividad correcta de lo que ya se experimentó, ya va con un concepto de lo que ya va a aplicar, de lo que ya aprendió. También tenemos colaborar. Cuando colaboramos es un trabajo en equipo, se comparten ideas, buscan soluciones juntos con otros compañeros. Vamos a suponer, cuando se esté explicando, no todos captamos igual. Por ejemplo, tú te puedes quedar en una parte, va donde el compañero, trabajan conjuntamente. Crear productos, se puso a crear productos, pero en los laboratorios crean pequeños productos. Por ejemplo, ahora los profesores, como no tienen los recursos necesarios, en los laboratorios están creando productos con medio del entorno, ya que no tienen acceso a los reactivos químicos. Eso viene siendo en los estudiantes básicos, no en el área universitaria, porque ya en los laboratorios de la UAS sí tenemos reactivos. Resolver situaciones, en esta parte de resolver situaciones, aquí aplica lo aprendido para resolver un problema real, cercano o contextualizado. Que ya hay, por ejemplo, ya se te puede presentar cualquier inconveniente y ya a través de
todos estos conocimientos ya aplicados, tú sabes ya cómo resolverlo. Bueno, le vamos a hablar un poco de la evaluación formativa, pero antes de hablar de lo que es la evaluación formativa o la evaluación sumativa, tenemos que saber qué es la evaluación en ciencia. Esta no es más que un proceso para medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje en ciencia. Bueno, ahora vamos a decir qué es la evaluación formativa. La evaluación formativa es la evaluación que se realiza durante un proceso de enseñanza, el cual nos sirve para observar el progreso del estudiante. Si ya lo que mencioné anterior del experimento que se hizo en el laboratorio, cómo ese estudiante pudo absorber la idea, dar retroalimentación para mejorar, ajustar la enseñanza según las necesidades. Por ejemplo, se puede hacer a través de clases, de rúbricas o portafolio. La evaluación sumativa, esta fase no es más que la evaluación que se realiza al final de un proceso o una unidad con un fin de valorar los resultados y poner una calificación. Esta sirve para comprobar si se lograron los objetivos de aprendizaje. Aquí le estamos presentando un pequeño esquema sobre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Eso es en base, es una comparación. Sabes que siempre yo me he preguntado que cuál es la diferencia de esto, de cómo yo voy a hacer una evaluación formativa y cómo yo puedo hacer una evaluación sumativa. Y es muy importante que tú le expliques muy brevemente a la audiencia cómo se pueden diferenciar una de la otra. ¿Qué hago yo en cada una? Como pueden ver el esquema, como pueden ver en la imagen, ahí te está haciendo cómo y cuándo puede usar una formativa o una sumativa. La formativa ayuda a los estudiantes a aprender y a practicar, mientras que la sumativa evalúa el rendimiento del estudiante, porque una va acompañado de la otra. En base a cómo tú trabajes en la evaluación formativa es que te va a salir tus resultados y tu evaluación. ¿Cuándo aplica? A lo largo del recurso. Aplica la formativa y cuándo puede aplicar la sumativa al final de la trayectoria de las enseñanzas. Eso es un ejemplo, si tú estás haciendo una reacción con un grupo, el profesor te va a evaluar en base a los resultados. Si lo que él te dio, tú lo captaste, aprendiste y cada uno de los pasos que él te fue enseñando, usted lo hizo. Hasta aquí en el esquema lo pueden observar cuándo aplica la formativa y cuándo aplica la sumativa. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Entonces, vamos a continuar con lo que son los objetivos de la didáctica de las ciencias experimentales. Para esto, vamos a tener a nuestro compañero hablando un poquito de lo que es esta parte. Bueno, los objetivos de las ciencias experimentales básicamente están alineados, en este caso, en la educación secundaria, con los indicadores de logro. En educación superior, los objetivos son parecidos, pero con otra visión. Dentro de ellos está fomentar la comprensión del concepto científico, porque recuerden que estamos trabajando con ciencias experimentales, desarrollar el pensamiento lógico y crítico en los estudiantes, que ellos aprendan a relacionar todo lo que tiene que ver con ciencia con su vida cotidiana. También favorece las aptitudes científicas y que valoren los conocimientos científicos que ellos adquieren a través de los aprendizajes que nosotros le ayudamos a construir. También a utilizar el método científico como herramienta de aprendizaje y poderlo adaptar a su realidad. Promover el aprendizaje activo y significativo, además de desarrollar competencias científicas y las transversalidad, que cuando hablamos de transversales hablamos ahí de que se relaciona no solamente
que se queda en esa parte. Muchas gracias, Ramona, por tu participación. Ahora vamos a darle la oportunidad a nuestra licenciada Ruth de la Cruz, que nos va a estar hablando un poco de lo que es la fase del ciclo didáctico adaptada a la química. También vamos a ver cómo la exploración del conocimiento previo y la investigación guiada. Entonces, Ruth, dime un poquito de lo que es eso, de la fase de la exploración del conocimiento previo. ¿Cómo se adapta esto a la química? Buenos días, licenciada. Gracias por la oportunidad para así abordar un poco este tema, ¿verdad? De lo que son las fases de la didáctica de la ciencia experimental. Sabemos que la didáctica de la ciencia experimental se enfoca en métodos y estrategias para enseñar ciencia de manera práctica y experimental. Entonces, esta didáctica cuenta con varias fases. Entre de esta fase tenemos lo que es la fase de exploración de conocimientos previos, ¿verdad? Y también tenemos la fase de investigación, que son de las dos, de las cuales les voy a hablar algo en esta noche, en esta mañana, perdón. Este proceso, esta fase esta fase, ¿verdad? De lo que es la exploración de los conocimientos previos, se basa en buscar o recuperar y activar los conocimientos previos y concesiones previas que tienen los estudiantes. O sea, que ya el estudiante sabe sobre un tema. Lo que esto hace que el docente le facilita al docente, ¿verdad? El poder construir encima de esos conocimientos, puedes construir los nuevos conocimientos para que el estudiante así tenga un mejor aprendizaje, un aprendizaje significativo. Cuando usted conoce algo ya, ¿verdad? Y sobre eso, usted construye más fácil los conocimientos. Podemos ver desde los saberes previos cómo Vygotsky lo divide en 3 zonas, esos conocimientos. Pone la zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. En la real, ya aquí el estudiante conoce y sabe aplicar la cosa por sí solo, mientras que en la zona de desarrollo próximo, el estudiante conoce, pero no la sabe explicar por sí solo, no la sabe hacer. Por ejemplo, para que me entienda mejor, si ponemos, vamos a hacer un experimento de mezcla. En la fase real, el estudiante conoce el experimento y lo sabe hacer solo. Mientras que en la fase de desarrollo próximo, el estudiante puede conocer el experimento, pero no lo sabe hacer solo. Necesita un profesional que lo guíe, un experto que lo guíe. Y en la zona de desarrollo potencial, el estudiante tiene la capacidad para hacerlo, pero necesita guía. No lo puede hacer por sí solo. Entonces, licenciada, me gustaría también que usted nos diga cómo obtener esos saberes previos. ¿Cómo yo puedo obtener esos saberes previos? Bueno, esos saberes previos los obtenemos por medio de lluvia de ideas, actividades de asociación, mapas conceptuales o redes semánticas, pequeños experimentos y demostraciones. Al realizar experimentos sencillos o demostraciones, sirven para detonar, o sea, hacer que el estudiante reflexione y descubra y diga, ¿verdad? Diga esos conocimientos que tiene, porque muchas veces los estudiantes tienen algo ahí y no lo saben expresar, pero cuando ven una imagen o ven algo que usted les muestra, eso lo activa y ellos pueden
entonces expresar esos conocimientos que tiene, los cuales van a ayudar al maestro para adaptar la clase a esos conocimientos ya que ellos tienen. ¿Y para usted qué importancia puede tener esta exploración de los conocimientos previos? ¿Usted cree que es importante en realidad? Claro que sí, facilitan la construcción de nuevo aprendizaje, ¿verdad? Ya que se conoce la idea que tiene el estudiante, esa idea previa, el docente puede construir sobre ella y guiar al aprendizaje de manera más efectiva. También identifica conceptos erróneos. O sea, si el estudiante tiene algún error ahí en esos conocimientos, pues esos errores van a ser corregidos y aclarados por medio del docente. También tengo entendido, licenciada Ruth, que fomenta la participación activa. ¿Cómo hace esto? Sí, fomenta la participación activa porque al incluir a los estudiantes en la exploración de sus conocimientos, esto promueve una participación activa en ello, un aprendizaje más significativo porque despierta ese interés de ellos, entonces buscar esos conocimientos. Perfecto. Entonces, la fase de la investigación o indagación guiada, ¿qué usted nos puede decir de esto? Bueno, esta fase se centra en que los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento científico a través de preguntas, experimentos y análisis. Estos procesos también se conocen como, o sea, se basan en la indagación, donde involucran varias fases, que son el planteamiento de preguntas, la obtención, observación y análisis de evidencia y de explicación de esos fenómenos. Esto me huele a mí a método científico. Cuando uno investiga, en la ciencia, ahí van los métodos científicos de la mano, porque tenemos que observar, se observa, se plantean preguntas, se hacen hipótesis, ¿por qué? Entonces vamos al experimento, vamos a experimentar, a ver, ¿verdad? Para buscar ese conocimiento. Y luego vamos a explicar, después que analizamos todo, entonces vamos a explicar el fenómeno, ese conocimiento que ya construimos, entonces lo vamos a explicar. Bien. Licenciada, ¿qué importancia va a tener esto de la indagación en la química? ¿Nos puede decir por lo menos 3 de la importancia que tiene esto? Bueno, sí tiene mucha importancia, porque cuando se indaga, esto permite a los estudiantes construir su propio conocimiento en lugar de solamente memorizar lo que le dicen. No es lo mismo que usted le digan esto y esto, que usted lo investigue. Ya usted ahí se va más profundo. Usted va a construir su propio conocimiento. También desarrolla habilidades, porque se promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación científica y la creatividad. Bien. Y también hay una mayor motivación en la participación activa. El descubrimiento genera interés y entusiasmo por el aprendizaje de la química. Muchas gracias por su participación, licenciada. También tenemos que ver lo que es una pequeñita discusión en lo que es la fortaleza y los desafíos del ciclo didáctico en la química, que es muy importante. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos? Bueno, tenemos que en lo que son las fortalezas, tenemos que una de sus principales fortalezas va a ser un enfoque centrado en el estudiante, que va a promover la participación activa. Es lo que acaba de decir nuestros compañeros que aquí presente. Es decir, que durante la fase de exploración, los estudiantes van a poder vincular los conocimientos previos y los fenómenos observables. También van a tener la capacidad para articular actividades prácticas, experimentales, a los alumnos a formular hipótesis, a observar reacciones, a construir. También el ciclo
pero también va a favorecer la evaluación formativa, permitiendo al docente monitorear el proceso del estudiante, es decir, que el docente se vuelve una ayuda a esto. Entonces, dentro de lo que son los desafíos, uno de ellos es la formación insuficiente del docente, que tenemos que tener en cuenta que para esto el docente tiene que estar bien instruido, ¿verdad? Muchos docentes siguen trabajando lo que es el tradicionalismo, la memorización, la resolución mecánica de ejercicios, ¿verdad? Además existen limitaciones en lo que son las infraestructuras y los recursos, que es algo que podemos ver hoy en día en nuestro país y en las escuelas de nuestro país, que hay los recursos que con lo que contamos no nos ayuda, es decir, esto va a obstaculizar la fase de aplicación y va a disminuir la posibilidad de que el estudiante experimente. Otro reto importante es la evaluación coherente con el enfoque de lo que es el ciclo, que es lo que estamos hablando, ya que muchas veces se privilegia la evaluación sumativa por pruebas estandarizadas. Es decir, se quita lo que es la evaluación sumativa, que fue de lo que habló nuestra compañera, y ponemos al estudiante a hacer pruebas para poder ganarse una calificación. Entonces, podemos decir, para reflexionar un poquito de lo que ya acabamos de hablar, que para aprovechar al máximo la fortaleza de lo que es el ciclo didáctico en la enseñanza de la química, es indispensable la formación continua de lo que es el profesorado, así como las políticas educativas que garanticen la infraestructura adecuada, es obvio eso, ¿verdad? Y los materiales didácticos actualizados. Sin eso no tenemos nada. Solo así vamos a lograr vamos a lograr que se consolidice un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo y adaptado a lo que es el siglo XXI. Entonces, ahora vamos a tener a nuestra compañera Elisalva Toledo, licenciada Elisalva, que nos va a hablar un poquito de lo que es la importancia de la contextualización. Elisalva. Muchas gracias, Fanny. Bien. Yo le voy a hablar sobre la importancia de la contextualización, pero antes quiero que veamos qué es, porque aquí hay compañeros que no son maestros. Entonces, la contextualización es un principio didáctico que consiste en adaptar los contenidos y actividades de aprendizaje a la realidad, a los intereses y al entorno sociocultural de los estudiantes. En vez de enseñar conceptos aislados, se vincula con situaciones de su vida cotidiana o problemas reales o fenómenos cercanos a sus contextos. La contextualización didáctica en la didáctica de la química es fundamental para que los estudiantes no solo memoricen fórmulas o memoricen reacciones químicas, sino que aprendan realmente el impacto en su vida y los conceptos abstractos cobren sentido y se evidencie y se vuelvan, o sea, más relevantes para ellos. Esa es la importancia que tiene esta parte. Muy bien. Mira, las principales importancias que tiene la contextualización en la enseñanza de la química radica en que se puede, o sea, en la conexión con la vida cotidiana, cuando enseñamos que la química es todo lo que nos rodea y los conceptos lo conectamos, por ejemplo, con el cuerpo, con la naturaleza, la tecnología o el medio ambiente. O sea, la ciencia deja de ser abstracta y se vuelve más relevante. También está la construcción de conocimiento significativo, pues la contextualización sirve como un puente entre los conocimientos previos y los conceptos y experiencias nuevas de los estudiantes, lo que permite así adquirir un conocimiento verdaderamente significativo. También está la utilidad y aplicabilidad, que esto permite que los estudiantes comprendan cómo la química contribuye a solucionar problemas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, con la contaminación o el desarrollo de nuevos materiales. También podemos mencionar, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico. Al presentar la ciencia en un contexto real, se invita a cuestionar y a tomar decisiones informadas sobre temas científicos y cómo impacta estos temas en un contexto social. También podemos mencionar que facilita comprender conceptos abstractos,
pues la contextualización permite tangibilizar esos conceptos, principalmente en química, que pueden ser un poquito difícil de comprender si no se lleva a que ellos puedan observarlo o que se llevan a un fenómeno que se pueda manifestar. También la motivación y despierta el interés en los estudiantes, pues cuando los estudiantes ven la relevancia de lo que se está aprendiendo y de lo que se está explicando, es más probable que ellos se sientan motivados a aprender. ¿Cuáles son esas estrategias que es más empleada para la conceptualización? ¿Me puedes decir algunas? Bien, entre esas estrategias podemos mencionar el aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes se enfrentan a problemas y desafíos. Para resolverlo necesitan investigar y aplicar conocimientos químicos y desarrollar habilidades de pensamientos críticos. Está también el aprendizaje basado en proyectos, que es similar al anterior, pero aquí los estudiantes trabajan en proyectos que son un poquito más largos. Están los estudios de caso, donde se presentan situaciones reales para que los estudiantes apliquen sus conocimientos para poder solucionarlo. Está en la visita de campo, que lleva a los estudiantes al entorno donde se aplica la química realmente. Y están los experimentos contextualizados, que es crear experiencia conectada con el contexto real. Y también podemos mencionar juegos y simulaciones. Entonces, muchas gracias. Entonces, para dar conclusión a este maravilloso tema, que hemos tenido la participación de licenciados e ingenieros dándole lo que es un poquito de énfasis a este maravilloso tema, vamos a tener a nuestro licenciado Eduardo Marte con la conclusión de nuestro trabajo de hoy. Eduardo, por favor. Bien, buenas noches. Ya como todo el mundo me conoce y como ya la gran mayoría de los compañeros han dicho, tenemos como ciencia que la didáctica experimental se ocupa de los métodos y las estrategias y la técnica de aprendizaje, además de los recursos pedagógicos que facilitan la enseñanza y aprendizaje y la disciplina como la física, la química, la biología, la geología, entre otras áreas. Y tenemos como los objetivos principales el de desarrollar la comprensión significativa de los fenómenos naturales, como todo el mundo conocemos, y el pensamiento crítico. También tenemos el método científico, que hoy en día nosotros lo aplicamos en toda la vida. Y por último, que son las actitudes de la investigación de los estudiantes. Entonces, ha sido todo por este día. Muchas gracias. Espero que nuestros panelistas le hayan explicado muy bien lo que es este tema, que hayan podido disfrutar lo que son la didáctica de las ciencias experimentales en los diferentes tipos, ¿verdad?, de puntos que se tocaron en el día de hoy. Muchas gracias y pasen feliz día.